Antitierra, el mundo gemelo que quieren abrir con el CERN. Antitstone, planeta imaginario e invisible, también llamado antitierra o contratierra, que, a juicio de Phileas, 450, 400 AC, y los pitagóricos, se interponía entre la Tierra y el fuego central, protegiéndolo de este. Entendían que era invisible por el hecho de que no podía ser visto debido a que la Tierra giraba a su alrededor, ofreciéndole la misma cara siempre, que era el hemisferio del planeta opuesto a donde se encontraba situada Grecia. La antimateria perdida ha intrigado a los físicos durante décadas. Según predicen las teorías vigentes, durante el Big Bang se formó una cantidad igual de materia que de antimateria. Pero en la actualidad todo lo que vemos a nuestro alrededor está hecho de materia. ¿Dónde está, pues, la antimateria que falta? ¿Y qué es exactamente la antimateria? Atrás en el tiempo. El ser de antimateria. La materia, la luz y la antimateria son lo mismo. La diferencia se sitúa en sus orientaciones respectivas en espacios dimensionales superiores y todo se mueve a través del espacio a la velocidad de la luz, conocida como c. La materia se mueve a través del tiempo a la velocidad c, la luz se mueve a través del espacio a la velocidad de c, la antimateria se mueve hacia atrás en el tiempo a la velocidad de c. No existe la antiluz. La luz moviéndose hacia atrás en el espacio es simplemente la luz moviéndose en otra dirección. La única diferencia es la orientación. La antimateria es materia moviéndose hacia atrás en el tiempo. Las cargas parecen estar revertidas debido a esto. Es como ver una película en reversa. Dos cosas que se atraen parecieran estar repeliéndose. Es por eso que el universo parece estar escaso de antimateria. Así como en el Big Bang fue creada tanto como la materia regular, solamente es que está moviéndose, de forma natural, hacia la dirección opuesta, por lo tanto, no se ve en ningún lado. Probablemente existan seres de antimateria moviéndose hacia atrás en el tiempo, antes del Big Bang, preguntándose por qué su universo contiene tan poca materia. Si se pudiese ir atrás en el tiempo, el individuo se convertiría instantáneamente en antimateria. Si el ser pasado, materia, contacta al ser viajero del tiempo, antimateria, ambos se encuentran con la muerte, con la aniquilación, hasta del planeta entero. Es el mismo principio del de transformarse en luz. Transformarse en luz es un problema de orientación. Simplemente se rota al ser en un espacio dimensional superior. Entonces, el ser se mueve a través del espacio, y en algún otro punto, puede continuar rotando y convirtiéndose en antimateria para poder viajar atrás en el tiempo, el cual no es un problema porque la materia se ha dejado en un plano dimensional inferior, o rotar en la otra dirección y convertirse de nuevo en materia en otro punto del espacio. Un diagrama de Feynman designa a las partículas de antimateria como viajeros del tiempo. Cuando interpreta algunas colisiones de partículas, no las establece como fantasmas que aparecen de la nada, sino que algunas zigzaguean atrás y hacia adelante en el tiempo. En los 40s uno de los grandes acertijos de la física era el porqué de que todas las instancias de una partícula elemental particular, todos los electrones, por ejemplo, son aparentemente idénticas. Según Feynman, todos los electrones eran en realidad uno mismo que estaba rebotando atrás y adelante en el tiempo. Así se lograron calcular las propiedades de un electrón moviéndose atrás en el tiempo. Esto, al mismo tiempo, igualaba las propiedades conocidas del positrón. En la teoría cuántica de campos las partículas llevan con ellas cantidades de varios elementos conservados mientras se mueven. Los elementos son energía, momento, carga eléctrica, sabor, entre otros. Mientras la partícula se mueve, estos elementos conservados producen corrientes, las cuales tienen una dirección basada en la moción y signo del elemento conservado. Si se aplica un operador de reversión del tiempo, se revierte la dirección del flujo de corriente, la cual es el equivalente de reversión del signo del elemento conservado. Por lo tanto, la partícula se transforma en antipartícula. Una carga positiva moviéndose a la izquierda es equivalente a la carga negativa moviéndose a la derecha. Si se poseyera una corriente de electrones moviéndose a la derecha y se aplicase el operador de la reversión del tiempo, eso convertiría la velocidad de derecha a una velocidad de izquierda. Sin embargo, se obtendría el mismo resultado exacto con la conversión de los electrones a positrones y dejándolos continuar moviéndose a la derecha. De cualquier manera, se termina con un flujo de carga positiva neto moviéndose a la derecha. Hay un teorema básico en la teoría cuántica de campos, el teorema TCP dice que si se aplican las tres operaciones de reversión temporal, la conjugación de carga, cambia partículas y antipartículas, y la inversión de la paridad reflejando el espacio, el resultado debería ser exactamente equivalente al resultado inicial.
Se sabe debido a datos experimentales que, bajo ciertas circunstancias exóticas, la combinación de la conjugación de carga y la inversión de la paridad no deja a todos los procesos físicos sin cambios, lo cual significa que lo mismo debe ser cierto sobre la reversión del tiempo. La física no es una invariable de reversión temporal. Por supuesto, debido a que no se puede revertir el tiempo en la realidad, no podemos probar en qué manera esto es cierto exactamente. Aun si un positrón es realmente un electrón moviéndose atrás en el tiempo, eso no ayuda a construir una máquina del tiempo porque al supuesto electrón siempre lo observaremos como un positrón viajando hacia adelante en el tiempo. En 1933, el ingeniero electromecánico Pablo Dirac recibió el premio Nobel por sus estudios de física. Este trabajo decía que existía una partícula de masa semejante al electrón y de carga igual pero positiva a la que llamó positrón, dando origen a la teoría de las antipartículas, y por lo tanto de la antimateria. En 1955 se descubrió el antiprotón, o sea la partícula de gran masa semejante al protón pero de carga negativa. Esto dio origen a la teoría de que cada átomo tiene su antiátomo. Partamos entonces de esta teoría: si un edificio está compuesto de átomos, teóricamente tendría que existir su antiedificio. Y si ampliamos el concepto, si el planeta, la Vía Láctea, el universo, están compuestos de átomos, cabría la posibilidad de que en algún lugar existiera un antiuniverso como una antivía láctea con un antiplaneta Tierra. Con el antiplaneta debería existir la vida, y tal vez antiseres inteligentes, y dentro de las posibilidades tal vez se den algunos antiseres homólogos a los seres de la Tierra u otro planeta. Con esta teoría no decimos que todo el planeta Tierra tenga su igual en la antimateria, o sea, un antiplaneta con un anti-Everest, con los exactos duplicados de estos seres que habitan este planeta, y como algunos opinan, con una antipolítica y una antimoral respecto de la Tierra. Digamos que el origen de nuestro universo se llevó a cabo por medio de los átomos, al igual que la vida en nuestro planeta. Si cada átomo tiene su antiátomo, necesariamente tiene que haberse formado un antiuniverso. Pero este antiuniverso tendría una remota posibilidad de ser exactamente igual en configuración al nuestro. Digamos entonces que si por cada átomo hay un antiátomo, esto no significaría que la distribución antiuniverso sea la misma que en el nuestro. Explicaremos esto con un ejemplo. Júpiter tiene un diámetro de 142.000 kilómetros en un antiuniverso, mejor dicho, en un antisistema solar. Tal vez existan en vez de un planeta como Júpiter dos antiplanetas de 71.000 kilómetros de diámetro. Es como si a dos bebés se les entrega un juego de rompecabezas, exactamente iguales en cantidad de piezas y en dibujo. Hay una remota posibilidad de que exista en sus mentes formar una figura exactamente igual. Es lo mismo en la teoría de la antimateria. Existen las mismas piezas, pero no es muy probable que nuestro universo sea exactamente igual al antiuniverso. Pero como dijimos anteriormente, podría darse la posibilidad de que existan algunos antiseres iguales a los terrestres, o sea, el gemelo de algún terrestre. Un curioso testimonio en España. El domingo 18 de diciembre de 1977, Miguel Herrero Sierra, conductor de profesión, decidió ir a pescar. Aquel domingo, a eso de las 5:30 de la mañana, se dirigió a los pantanos de Buendía. Psicofonías son supuestos sonidos, incluyendo voces, coros, animales, etc., que no son perceptibles al oído humano, pero que supuestamente quedarían registrados en aparatos grabadores de cualquier clase, como grabadoras analógicas, reproductores de MP3, PC, etc. Al llegar al cruce de Peñalver, siendo aún de noche cerrada, de repente se le apagaron las luces de la furgoneta. En un principio pensó en la posibilidad de un fusible fundido. Bajó y revisó los fusibles, encontrándolos todos en perfecto estado. De modo que decidió sacar la furgoneta de la carretera. Entonces vio en el campo, como a 20 metros y a su derecha, una gran sombra, que al principio le pareció una casa o un camión. Como conoce bien la zona y sabe que en este tramo no existe casa alguna, pensó que fuera un camión estacionado en la finca. Mientras pensaba en esto, vio encenderse una luz, como una linterna muy potente cuyo haz de luz se dirigió a los cristales de su coche, al tiempo que alguien le gritó: «Oiga, oiga señor, el de la furgoneta». Pensó que pudiera tratarse de un vehículo accidentado, y que alguien pudiera necesitar ayuda. Así que descendió y se dirigió hacia la luz. Luego el testigo sintió náuseas, producto de un fuertísimo olor a pinar, y fue atendido en ese momento por dos seres vestidos de blanco, que lo sujetaron por los brazos, y lo introdujeron en un aparato. La tripulación era de 16 individuos. De aspecto exactamente igual al nuestro. Tanto que vestidos con nuestras ropas hubieran pasado completamente desapercibidos entre nosotros.
Pero ¿cuál no sería la sorpresa del testigo cuando uno de los que controlaban una mesa de mandos, se volvió y él tuvo la absoluta sensación de hallarse frente a un espejo? Aquel era de alrededor de 1,60 m, cabellos castaños, ojos azules. Tan grande era la semejanza que para que la ilusión fuera más real en cuanto a lo del espejo, una cicatriz de su mejilla izquierda, el otro la tenía a la derecha. Fue a dar un paso adelante, con intención de tocarlo, para cerciorarse de que era cierto lo que estaba viendo. Entonces, el que le pareció que debía ser el jefe, se lo impidió y le dijo: no, no lo toques, pues es tu negativo y os destruirías a los dos. Según la teoría de la antimateria, cuando esta y la materia se encuentran, se aniquilan mutuamente, dando por resultado una gran cantidad de energía. De resultar el hecho real, confirmaría la teoría de que existen antiseres, habitantes de innumerables antiplanetas, dentro de los cuales se dio la conciencia de que uno de esos antiseres sea igual a un ser terrestre. Psicofonías. Voces de la antimateria. En junio de 1959, un pintor llamado Friedrich Jurgenson fue a un bosque a grabar el canto de los pájaros. Luego de grabar toda la cinta, se dispuso a escucharla. Pero ¿cuál sería la sorpresa cuando se dio cuenta de que en la grabación no solo estaba el trinar de los pájaros, sino que había murmullos, voces, risas? Sin poder comprender qué era lo que allí estaba grabado, borró la cinta y volvió a grabar, repitiendo esta operación hasta la caída de la noche, siempre con el mismo resultado. Entusiasmado con su descubrimiento, y sin saber siquiera lo que era, continuó varias semanas grabando. A medida que aumentaban las grabaciones, los susurros se volvían palabras cada vez más claras, hasta que un día grabó la voz de su propia madre. Estos experimentos continuaron con otros sonidos. Las grabaciones fueron el origen de una llamada psicofonía. Hasta ahora no se ha dado explicación a la pregunta: ¿de dónde provienen estas voces y cómo puede ser que se oigan voces de personas muertas? El sonido se propaga constantemente, de manera que se podría decir que perdura siempre. Por esta razón, los astronautas han escuchado en el espacio bocinazos, voces, gritos, etc. Como el sonido no está compuesto de átomos, sino de vibraciones, podría pasar de una dimensión a otra, así como pasar de la antimateria a la materia. Tal vez la voz grabada por Jurgenson no era de su madre, aunque es muy posible que así fuera, como se verá más adelante, sino del doble de su madre, porque si bien en el mundo material, su madre había muerto, los átomos que conformaban su cuerpo existían todavía, y seguirán existiendo. De manera que la muerte de este lado no implica la duración de la vida de un ser antimaterial. Tampoco Jurgenson pudo comprobar que las voces de personas que grabó, estuvieron muertas, tal vez se trataba de personas que ni siquiera existieron en el planeta, pero que existían en el mundo antimaterial, de donde, gracias a las propiedades del sonido pudieron haber venido. Desapariciones y combustiones espontáneas. Producto de la antimateria. Si no dudamos de la palabra de los físicos, debemos aceptar que la antimateria y la materia en contacto se destruyen mutuamente, liberando una cantidad considerable de energía. De más está decir lo que ya se ha pensado utilizar este tipo de energía en el futuro. Para los entendidos en mundos paralelos, ocasionalmente se producen contactos entre ellos y nuestro mundo a través de las llamadas puertas dimensionadas. Si consideramos que el mundo antimaterial es uno de los mundos paralelos, hablo en plural para no desacreditar otras teorías, y al abrirse una puerta dimensional, se libraría del mundo antimaterial, antimateria a través de dicha puerta. Si en ese momento, un desafortunado ser vivo acertara a cruzar la puerta o a entrar en contacto con la antimateria, literalmente desaparecería, convirtiéndose en energía. Y esto no es un simple desvarío teórico, dado que existen numerosos casos de desapariciones espontáneas. El 24 de diciembre de 1909, en Gales, un niño de alrededor de los 11 años, llamado Oliver Thomas, salió de su casa hacia el aljibe. Fue en ese instante cuando sus familiares, que estaban celebrando la Nochebuena, escucharon los gritos del niño. Cuando salieron, aterrorizados, observaron que las huellas de los pies terminaban en la nieve en un punto determinado, y desde allí no seguían hacia ningún lado más. Había desaparecido espontáneamente. También es conocido el caso del Regimiento Británico 14, que desapareció antes de enfrentarse a las tropas alemanas y turcas que se hallaban apostadas en la colina 60 en Gallipoli, Dardanelos, en agosto de 1915. Según unos testigos, fueron envueltos en una bruma, o bien, en una nube que luego se elevó. Aquí cabrían dos posibilidades, la de desaparición espontánea o el de rapto por parte de un ovni. Pero también dentro de las desapariciones espontáneas, existe algo más aterrador y macabro.
Lo que se ha dado en llamar combustión humana espontánea, de las cuales autores como Charles Fort han recopilado varias. En abril de 1731, en Verona, la condesa Cornelia Bandi, quien durante una noche ardió inexplicablemente y no a raíz de un incendio, dado que la habitación se halló intacta. Según parece, la condesa se había acostado después de cenar y se quedó dormida después de conversar varias horas con su doncella. Por la mañana, la doncella volvió a despertarla y presenció una escena horripilante. Salvo las piernas, el cerebro, parte del cráneo y 3 dedos, todo quedó reducido a cenizas. Según los científicos se necesita una temperatura de algo más de 1600 grados para que los huesos se calcinen, en un tiempo de alrededor de 8 Hs. Temperatura y tiempo que se utiliza en los crematorios. Los casos de se realizan en ambientes amplios y en contados minutos. Entre los principales y más importantes casos que relata Ford, se encuentran dos. El primero, acaecido el 17 de diciembre de 1904, describe cómo la señora Cochrane, de Falkirk, fue encontrada muerta por quemaduras en su habitación y totalmente desfigurada. No se oyó ningún chillido, y muy pocos objetos resultaron quemados. El fuego no estaba encendido. Se encontró su cuerpo carbonizado sentado en una silla, con cojines a su alrededor. Pero casi ningún objeto de los que se hallaban a su alrededor fueron afectados. El segundo caso, relatado en el Madras Mail del 13 de mayo de 1907, se refiere a una mujer del pueblo de Maner, cerca de Dinapore. Se había quemado su cuerpo, pero no sus vestidos. 2 guardias la encontraron en una habitación intacta, y llevaron el cuerpo aún ardiente al magistrado del distrito. Se han propuesto muchas explicaciones para encontrarle una solución a este problema, tales como alcohol en el cuerpo, gases tóxicos que arden al entrar en contacto con el oxígeno, elementos tóxicos en el cuerpo, etc., pero ninguna de ellas ha resultado satisfactoria. Bien podría ser que si tenemos 20 partes de antimateria y 25 de materia, el resultado sería energía y 5 partes de materia restante. Sería una explicación a la rápida combustión y a que sobrasen partes del cuerpo intactos y se mantuvieran intactos el recinto y el mobiliario donde se encuentran. Con esa teoría de la antimateria como mundo paralelo, no significamos que sea el único mundo paralelo que exista, pero todas las teorías que se nos ocurren pueden tener vinculación con ellos, las explicamos mediante el mundo paralelo antimateria. Los mundos paralelos y el destino de las almas. Así como en las teorías de los lugares de procedencia de los ovni hay 3 posibilidades de su lugar de origen, vamos a intentar probar esos 3 lugares como posible hogar de nuestras almas después de lo que llamamos muerte. Primero, otro planeta. Parece ilógico que busquen otro planeta para morar, ya que en otro planeta únicamente podrían vivir en otro plano diferente al físico, y lo mismo podría realizar en este planeta. Y de tener entonces, la posibilidad de coexistir con nosotros en un plano paralelo, no vemos la razón para que vayan a vivir a otro planeta. Segundo, el tiempo. También no parece muy aceptable, dado que existiría una discrepancia entre los factores pasado, presente, futuro. Es difícil imaginar que el alma de una persona muerta en 1983, vaya a vivir en un plano correspondiente al año 500 o al 2010. Quedaría como explicación los universos paralelos. Si estamos de acuerdo con los dogmas de fe de la Iglesia cristiana, debemos aceptar sin lugar a dudas la existencia del alma, no es algo material, sino que es de una naturaleza etérea e inmortal. Al morir una persona, su alma la abandona, ¿para partir a dónde? ¿Al cielo, al purgatorio, al infierno? Todos ellos existen por dogmas de fe. ¿Pero dónde? Muchos astronautas han cambiado su religión por el ateísmo o por una religión propia al ir al espacio y no encontrar lo que la religión dio en llamar cielo. Tal vez ese cielo sea paralelo al nuestro, por lo que formaría parte de un mundo paralelo o sería un mundo paralelo propiamente dicho. Podría ser entonces, el origen de las psicofonías, o sea que serían impulsos sonoros de las almas de los que han muerto, que gracias a las propiedades del sonido, ya vistas, llegaran a nuestro mundo. También tendrán respuesta en esta teoría, los fenómenos fantasmales o fantasmogénesis. Dentro de las visiones fantasmales hay 2 tipos. La visión de los fantasmas de personas muertas, que en oportunidades se comunican con los seres humanos, y otro, que es la visión de objetos fantasmales, como buques, aviones fantasmales, etc. Nuestra explicación para el primer fenómeno sería que el alma, la parte inteligente del ser humano, pasaría a un mundo paralelo, y desde allí, emitiría una imagen tridimensional, que correspondería al fantasma, algo así como una proyección holográfica desde el mundo paralelo.
En efecto, un rayo de luz, a nuestro entender, no tendría obstáculo de atravesar la antimateria a la materia. Por esta razón, al ser una imagen, los observadores de fantasmas los ven como cuerpos transparentes pero tridimensionales, esto es porque son una proyección, flotantes, no afectados por la gravedad, por no poseer densidad, y que desaparecen de inmediato, posiblemente porque se termina la proyección. Con respecto a las imágenes fantasmales de cosas inanimadas como aviones, barcos, etc., encontrarían su explicación en que son imágenes fantasmas de algo que en algún momento desapareció. En su libro Sin rastro, Charles Berlitz relata la historia del holandés errante. Según Berlitz, el holandés errante es un velero que, según la leyenda, fue condenado a navegar eternamente con una tripulación de esqueletos, porque su capitán había desafiado a Dios durante una áspera travesía rodeando el Cabo de Buena Esperanza. También Berlitz relata varios casos de observaciones de barcos fantasmas y una del holandés errante, protagonizada por el en ese entonces príncipe, quien luego sería Jorge V, rey emperador de Gran Bretaña, a bordo del HMS Inconstant, en el Pacífico en el año 1881. Este es el relato. A las 4 de la mañana cruzó ante nuestra proa el holandés errante. Emitía una extraña luz fosforescente, como un buque fantasma, todo fulgurante, en medio del cual destacaban con fuerte relieve los palos, vergas y velamen de un bergantín a 200 yardas de distancia que se aproximaba por babor, donde también lo vio el oficial de guardia en el puente, y asimismo el guardia marina del Alcázar, que fue enviado inmediatamente al castillo de proa. Pero cuando llegó allí ya no había vestigio ni signo alguno de haberse avistado ningún buque material, ni cerca ni a lo lejos en el horizonte, siendo la noche clara y estando el mar en calma. Hay otra observación protagonizada por W. H. Prosser, en el Triángulo de las Bermudas, a bordo del Undersea Hunter, cuando observó un gran buque fantasma que bautizó con el nombre de holandés errante Ilren. Un aspecto interesante de la observación es este. La insólita y flameante aparición poseía además otro elemento de misterio pese a su extrema proximidad. En ningún momento apareció en la pantalla de radar del Undersea Hunter. Parece lógico que no se observara nada en el radar, dado que lo visto no era nada material, sino una imagen tridimensional, que en determinadas circunstancias podía volver a producirse una y otra vez. Es muy probable que el holandés errante haya desaparecido en su vida material de la faz de la Tierra a través de una puerta de la antimateria, destruyéndose en ese momento, liberando una gran cantidad de energía, y dado que no conocemos las secuelas que puede dejar este tipo de energía, es probable que dejara un cierto tipo de vibraciones en el ambiente que permiten que en determinadas circunstancias, reaparezca dicho barco. Lo mismo pasaría con la observación de aviones fantasmas y barcos fantasmas en el Triángulo de las Bermudas. Es muy probable que los llamados triángulos del diablo, diseminados por la faz del planeta, sean puertas semipermanentes de acceso al mundo paralelo antimateria, o a otro mundo paralelo. Y es muy posible que sean puertas semipermanentes controladas por entidades inteligentes que habitarían en dicho plano, es decir, los antiseres. Estos fenómenos que pertenecen al acervo tradicional humano, a menudo fueron subestimados o tratados ligeramente. Los avances en el conocimiento de la física nos lleva a plantearnos su realidad. Parece, no obstante, que solo creemos en la medida en que la todopoderosa ciencia nos da su aval. Y ese, sabemos, no es el único camino, ya que los descubrimientos científicos no hacen a menudo más que avalar el intuitivo saber del hombre.